Un saludo, jóvenes. En esta ocasión vamos a resolver los problemas de aplicación del sistema de una ecuación cuadrática. Vamos a resolver los problemas planteados en su material de apoyo y ustedes pueden contactar las preguntas que están ahí. Dice el problema 1, la función f de t es igual a menos 20t al cuadrado más 180t. Describe la trayectoria de un proyectil disparado por un fusil, siendo f de t la altura medida en metros y la función de t el tiempo en segundos. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza el proyectil? ¿En qué tiempo alcanza dicha altura? ¿Y a qué altura está 6 segundos del punto de disparo? Dice. Entonces, yo grafico o realizo una gráfica según la función que me está dando. Realizo la gráfica y voy a ver que lo que me pide es la altura máxima, el punto máximo. Entonces, yo voy a buscar el vértice para encontrar este punto máximo, ¿no? Lo que hago primero es anotar la función. Yo reemplazo los valores, encuentro el valor cuánto vale A y cuánto vale B. En este caso no hay valor C porque no hay término independiente. Calculo la altura máxima diciendo vértice igual a HK. H igual a menos B sobre 2 veces A. Reemplazo los valores. 180 sobre 2 por menos 20. Menos y menos me va a dar positivo. 180 dividido entre 4 me va a dar 4.5. Entonces cuando H es 4.5 llega a la altura máxima. Pero vamos a ver cuál es la altura máxima. Porque me dice cuál es la altura máxima que alcanza el proyectil. ¿En qué tiempo alcanza dicha altura? ¿No? Ya la segunda pregunta ya respondimos. Alcanza en 4.5 segundos. Reemplazamos el valor de 4.5 en la ecuación general que me está dando. Desarrollo el cuadrado de 4.5, multiplico por menos 20. Aquí 180 multiplico por 4.5 y luego reduzco los dos términos. De manera que K me da 405. Entonces, a 4.5 segundos el disparo alcanza su altura máxima. Esa altura es 405 metros. La pregunta número 1 y la pregunta número 2 la estamos respondiendo ahí. Luego me pregunta o me dice a qué altura está a 6 segundos del punto de disparo. Este es más fácil todavía. Entonces, yo lo que voy a decir es a qué tiempo, en 6 segundos, cuál será la función. Entonces, en lugar de t, yo coloco 6 en la ecuación. Digo f de t igual a menos 20t al cuadrado más 180t. Reemplazo. Desarrollo el cuadrado en el primer término. En el segundo multiplico 180 por 6. Desarrollo la multiplicación. Aquí menos 20 por 36. Y reduzco, ¿no? Entonces, ¿a qué altura se encontrará 6 segundos? A 360. A 6 segundos del disparo está a una altura de 360 metros. No se olviden que ya más de 405 no va a subir, entonces va a empezar a bajar. Vamos con la siguiente. El problema número 2 me dice un ingeniero industrial realiza un estudio de producción de una fabricación de pequeñas poleras de algodón que trabaja en forma artesanal. Determina que el costo diario en dólares al producir N poleras de algodón está expresada por la función cuadrática y en menota la función. ¿Cuántas poleras debe producir el artesano para obtener el costo mínimo? Dice. ¿Y cuál es el costo mínimo diario? Entonces, fíjense aquí, con esta ecuación yo puedo realizar la gráfica. Ya habíamos visto cómo se realiza la gráfica, ¿no? Se encuentra el vértice, se da valores a la izquierda o a la derecha del vértice y se desarrolla una curva. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Para encontrar el punto mínimo. Este vértice aquí es el punto mínimo. Esta recta es el número de poleras y esta recta es el costo de las poleras por número. Entonces, me pregunta cuántas poleras debe producir el artesano para tener el costo mínimo. Entonces, ¿cuántas poleras debe hacer para que el costo sea menor? ¿Y cuál va a ser ese costo, no? Entonces, yo anoto la función, luego calculo el costo mínimo encontrando el vértice. Digo h igual a menos b sobre 2 veces a. Reemplazo lo que yo tengo en la ecuación o en la fórmula. Menos entre menos me da más. 20 entre 2 me da 10.
Entonces H va a ser 10. La cantidad de poleras va a ser 10. Luego reemplazo H en la ecuación para obtener el valor de K, el costo. K va a ser igual a 10 al cuadrado menos 20 por 10 más 220. 10 al cuadrado es 100, ¿no? 100 más 220 son 320. Y 20 por 10 es 200. 320 menos 200 es 120. Entonces, para que el costo sea mínimo, dice la respuesta, debe producir 10 poleras diarias. Ese costo es de $120, que es la pregunta que me dice, ¿no? La segunda dice, ¿cuál es el costo mínimo diario? Entonces, la cantidad de poleras es 10 y el costo mínimo es $120. Dice el problema 3, el perímetro de un rectángulo es 28 centímetros, calcular las dimensiones de sus lados para que el área sea máxima. Aquí tenemos que el lado menor va a ser Y y el lado mayor va a ser X de un rectángulo. Entonces decimos, la fórmula del perímetro de un rectángulo es, perímetro es 2 veces el lado menor, o 2 veces el lado menor y más 2 veces el lado mayor. Entonces, ya sabemos que el perímetro es 28, entonces colocamos 28 aquí, en lugar de la P. Dividimos todo entre 2 porque me sale más práctico reducirlo. Y lo anoto en función de X, Y en función de X. Y es igual a 14 menos X. Seguidamente digo la fórmula del área de un rectángulo es área es igual a base por altura, lado menor por lado mayor. Luego yo digo reemplazo B en la fórmula del área. Entonces reemplazo el valor de Y en la fórmula del área. Y yo voy a decir 14 menos X por X es igual al área. Desarrollando la multiplicación, X por 14, 14X, menos X por X, X cuadrado. Yo voy a tener que esa es la fórmula para hallar el área máxima. Digo, área máxima es menos X cuadrado más 14X. Ahora calculo el valor máximo de X para el área, porque tenemos que saber cuánto son las dimensiones de los lados, cuánto vale el lado menor y el lado mayor. Para eso, no se olviden que si me pregunta máximo o mínimo en una función cuadrática es encontrar el vértice. Entonces digo, h es igual a menos b sobre 2 veces a. Reemplazo, menos entre menos me da más. 14 entre 2 me da 7, entonces h va a ser 7. Entonces x va a ser 7. Reemplazo h en la fórmula del perímetro, dice. Entonces reemplazo el valor de s para saber cuánto vale x. Esta es la fórmula del perímetro, para saber cuánto vale y. Entonces y menos 14 es igual, o y es igual a 14 menos x, decía la fórmula, y en lugar de x coloqué 7, que es su valor. De manera que y también va a ser 7. Entonces el lado mayor y el lado menor va a tener el mismo valor. Calculando el área máxima, hay que reemplazar h en la ecuación. Este valor de h en la ecuación para saber cuánto es el área máxima. Anoto la fórmula, reemplazo, desarrollo, 7 al cuadrado es 49, el menos no se lo toma en cuenta porque no está dentro del número. 14 por 7 es 98, 98 menos 49 es 49. Entonces, el lado menor es 7 y el lado mayor también es 7. El área máxima va a ser 49 centímetros cuadrados. Vamos con el siguiente problema. Este problema es más largo, más extenso, pero no es tan complicado, ¿no? Tenemos la función donde dice h de t es igual a menos 16t cuadrado más 128t más 35.744. Esto lo desarrollo de la fórmula que tenemos aquí, donde h de t es la altura y t es el tiempo, la altura en pie y el tiempo en segundo. Me pide calcular la altura desde la cual se lanzó la cápsula respecto a la superficie del terreno. Entonces, teniendo a, b y c, sacando de la ecuación general,
yo puedo calcular el inciso A o la pregunta número 1 haciendo que T sea 0, porque ese va a ser el corte en el eje vertical. Si T es 0, entonces yo diré H de 0 es menos 16 por 0 al cuadrado más 128 por 0. Ya saben que todo esto multiplicado por 0 es 0. De esa manera H de 0 me queda 35.744. Esa es la altura de donde se lanzó la nave con respecto al suelo. Luego me dice, para calcular el inciso B se debe hallar H del vértice. ¿Qué dice el B? ¿En cuánto tiempo alcanzará la altura máxima? ¿Vieron? Ya me está preguntando el máximo o el mínimo. Y para hallar un máximo o un mínimo ya les había dicho que es H del vértice. H igual a menos B sobre 2 veces A. H 128 sobre 2 por menos 16. Desarrollando la multiplicación abajo y luego dividiendo 128 entre 32, voy a tener que H va a ser igual a 4. Entonces, en ese tiempo alcanza la altura máxima de la cápsula. En el inciso C me pregunta, ¿qué altura desciende la cápsula hasta el momento en el que se activan los paracaídas? Ahora tenemos que tomar en cuenta que según el enunciado, se lanza la cápsula, sube y baja, y hasta un momento determinado se abren los paracaídas. Leemos entonces, dice, para calcular el inciso C, debemos tener en cuenta el tiempo de vuelo antes de abrir el paracaídas, que son los 23 segundos que me mencionaba en el enunciado. Y recordar que el tiempo en el que alcanza la altura máxima es 4 segundos. Como la pregunta dice la altura que desciende hasta que se activan los paracaídas, entonces tomamos 4 segundos de subida y 4 de bajada. De esos 8 segundos los restamos de los 23 antes. Entonces decimos 23 menos 8 igual a 15 y reemplazamos esos 15 en la ecuación determinada. Decimos h de 15 es igual a menos 16 por 15 al cuadrado más 128 por 15 más 35.744. Y desarrollarlo todo el producto, vamos a tener que la altura es 34.064 pies, ¿no? La cápsula se lanzó desde una altura de 35.744 pies. La respuesta de la pregunta inciso A. En 4 segundos alcanzó la altura máxima, que es la respuesta del inciso B. Y la respuesta del C dice desciende 34.064 pies antes de abrirse los paracaídas. Veamos, repasemos esto y volvamos a leer o a verlo si es necesario para que podamos entenderle mejor. Hasta luego, jóvenes.